Muy bien. ¿Oramos? Póngase de pie, por favor. Señor y bendito Dios, en esta mañana, Padre, yo te doy gracias, Señor, por la gran bendición, mi Dios, que tú nos das al permitirnos estar reunidos en este lugar. Padre, tú nos dijiste, Señor, que en esta vida tendríamos tribulaciones. Yo te pido, mi Dios, que en esta hora podamos dejar de lado, Señor, todas esas tribulaciones, todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, todo aquello, Señor, que quiera venir y desviar nuestra atención de tu palabra, de lo que tú has preparado en esta mañana para cada uno de nosotros, mi Dios. Que nuestro corazón esté dispuesto a recibir, Señor, tu palabra, a atesorarla, que nuestra mente esté dispuesta a ser transformada por ella, mi Dios. Yo te lo pido y te doy gracias, Señor, por esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tome su lugar, por favor. Vamos a continuar con nuestro viaje por la carta de los Romanos y hoy vamos a ver qué nos dice la Escritura. Niños y jóvenes, por favor, pueden subir a sus salones. Ya están sus maestros preparados para su clase. Niños, jóvenes, por favor. Para los nuevos creyentes, si usted recién ha iniciado a congregarse en esta su iglesia, lo invitamos todos los domingos por la mañana. Estamos teniendo nuestro discipulado. No es exclusivo para nuevos creyentes, déjeme también le digo, ¿verdad? Si usted no se considera nuevo creyente, pero quiere crecer más en su conocimiento de la palabra, en el conocimiento de nuestro Señor, que su fe sea firme, lo invitamos todos los domingos, 8:30 de la mañana. Muy bien, les decía entonces que hoy vamos a ver qué nos dice la Escritura en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, ¿no? De esta carta maravillosa, siempre reveladora, ¿no? Y le voy a pedir en esta mañana que me acompañe, que abra su Biblia, que abra su dispositivo y vamos a dar lectura al capítulo 6. Capítulo 6 de la carta a los Romanos. Pero vamos a iniciar leyendo, para poder entender el inicio del capítulo 6, vamos a iniciar leyendo primeramente el penúltimo versículo del capítulo 5, el verso 20. Y continuaremos leyendo a partir del verso 1 de nuestro capítulo, del capítulo 6, hasta el versículo 18. Es un pasaje un tanto cuanto extenso, pero es importante darle lectura a todo. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino sean presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Podemos ver entonces que a manera de un panorama general en este capítulo 6, ¿verdad? Pablo nos invita a abordar o aborda tres temas importantes. El primero, morimos con Cristo, lo cual testificamos con la declaración pública de nuestra fe en nuestro bautismo. ¿Recuerda? Ya habíamos hablado del tema. Segundo, ahora, como justificados delante de Dios, no por la ley, sino por la gracia, el pecado pierde su dominio sobre nosotros. Y tercero, no debe abusarse de la gracia. La semana pasada, recuerda, Tirsa nos habló acerca de cómo hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, estamos en la relación correcta con Dios. ¿Recuerda? Capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted y yo estamos en la relación correcta con nuestro Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. También nos presentó el pecado como si fuera una enfermedad, ¿verdad? Y déjeme decirle, una enfermedad de muerte. ¿Lo recuerda? Vamos a ver entonces cómo ahora el capítulo 6 nos muestra cuál es nuestra relación con el pecado. La relación correcta con el pecado. Y esto lo vemos, Pablo escribe y nos deja ver esta relación desde el inicio del capítulo. Permítame leer nuevamente los versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, Pablo dice aquí, los que hemos muerto. ¿Quiénes somos los que hemos muerto? No los escuché. ¿Quiénes somos los que hemos muerto? Usted, yo y todo aquel que ha puesto su fe en el sacrificio y en la muerte de Cristo Jesús. Amén. Mire, la versión hispanoamericana de la palabra lo dice de la siguiente forma en el versículo 2.
En ninguna manera. Personas como nosotros que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿A quién se dirige entonces esta enseñanza? A personas como nosotros, a personas como usted y como yo. Así es de que aquí no hay opción a interpretación de la palabra, ¿no? No es así de que usted voltee y le diga a su hermano, te hablan, ¿no? No es de que, pues ¿para qué vine? Eso ni siquiera es para mí, ¿verdad? Esta palabra es para usted y para mí, para todos los que hemos creído. Amén. Repítalo. Esta palabra es para mí. Más fuerte. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si me lo permite, centraré esta enseñanza justamente en eso, en nuestra relación con el pecado, ¿no? Y esto no significa que los otros dos aspectos de este capítulo no sean importantes, ¿no? Hablar de nuestra muerte en Cristo Jesús, todo eso no le estoy restando importancia, pero sí me gustaría centrar en esta mañana, ¿verdad?, lo que se refiere a nuestra relación con el pecado. Y para eso me he tomado la libertad de conjuntar algunos versículos y darles forma como si fueran un solo texto, ¿sí? Y esto no significa que le esté quitando a la palabra, solamente quiero acomodarlo de una manera que sea más fácil la comprensión de cuál es nuestra relación con el pecado. Equipo de comunicación, si me ayuda con la diapositiva, por favor. La siguiente. Más, por favor. Más. Hasta ahí. Muy bien. Le vamos a dar lectura así de corrido, como si fuera un solo texto. Está en la versión Nueva Traducción Viviente. Leemos lo siguiente. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Así también, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Veamos algunas cosas que son, creo yo, importantes de entender en esto que acabamos de leer. Lo primero, nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere que nuestro antiguo ser pecaminoso ha sido crucificado? Mire, en el capítulo 5 de la carta de los Romanos, Pablo desarrolla toda una explicación acerca de lo que podríamos llamar nuestro ADN adánico, nuestra herencia que venimos desde nuestro padre Adán,
¿sí? Y ahí hace todo un desarrollo de esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Esa naturaleza a través de la cual el pecado entró en toda la humanidad, ¿sí? Y Pablo la confronta con la nueva naturaleza que es ahora de Cristo Jesús. Y entonces, lo que dice aquí es que esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, fue crucificado justamente con Cristo. Es esa vieja naturaleza que es crucificada juntamente con Cristo. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Mire, en un momento dado podemos leer expresiones tales como ya no somos esclavos del pecado, fuimos liberados del poder del pecado, ¿no? O expresiones como el pecado ya no es más su amo. Y leemos o escuchamos esto y volteamos a vernos a nosotros mismos en nuestro día a día y puede ser que pensemos, pues entonces yo no soy una de esas personas porque yo sigo pecando. Y puede usted pensar que tal vez hay algo mal en usted, en su vida cristiana, porque pues yo sigo pecando, ¿no? Pero lo que es importante aquí es que lo que debemos entender es que ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa. Ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa, la cual nos hacía ver el pecado como algo normal, ¿no? Como algo natural en nuestra vida. Como algo inclusive a veces hasta bueno. En pocas palabras, es entender que aquello, ese reflejo de nuestra antigua manera de vivir, ese viejo hombre, ¿no? Que aun cuando vivo biológicamente, orgánicamente, espiritualmente estaba muerto, ¿no? Esa vieja naturaleza es la que ha sido crucificado. Ahora, esto de que esa vieja naturaleza, ese viejo hombre ha sido crucificado es un hecho consumado. Ese antiguo ser ya fue crucificado. No está siendo, no va a ser, ya fue crucificado. ¿Y sabe? Fue crucificado para toda la humanidad. Fue crucificado para toda la humanidad. Pero así como el sacrificio de Cristo, ¿no?, es válido para toda la humanidad, pero solo es efectivo para quien pone su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Esta parte de que ese viejo hombre ya fue crucificado, también lo es solamente para quien se apropia de esa verdad. Es decir, usted y yo. Así entonces que no nos podemos despertar todas las mañanas, ¿no? Y pensar, bueno, pues a ver si ahora sí ya se muere mi viejo hombre. Tenemos que dar por sentado, por fe, que ese viejo hombre ya está muerto. Y es algo que hizo Dios en la cruz a través de nuestro Señor Jesús. Y se hizo una sola vez. Una sola vez. No es algo que se esté haciendo todos los días. Mire, si usted en su oración le dice hoy a Dios, Señor, ¿sí?, mata el viejo hombre en mí, pues ¿qué cree? El Señor se le queda viendo y le dice, hijo, eso lo hice hace más de 2000 años. Ya está hecho. Ahora, hay algo que es, mire, el hecho de haber muerto al pecado es difícil de comprender para muchos de nosotros.
por cuanto esa lucha con el pecado, esa lucha interior, ¿verdad? Puede ser una de las más constantes y conscientes experiencias del creyente. ¿A qué me refiero? Todos los días me doy cuenta que he pecado. Constantemente. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Y entonces es difícil comprender, ¿no? ¿Cómo es que he muerto al pecado? Por eso le decía que es importante entender esto, ¿no? Y que cuando escuchamos este tipo de expresiones, como que ya no somos esclavos del pecado, que fuimos liberados del poder del pecado, y de repente yo me veo, ¿no? Y digo, pues es que yo sigo pecando. Pues entonces algo no estoy haciendo bien, algo no está bien. Y eso es un engaño, ¿sí? En el discipulado que estamos teniendo en las mañanas, al que le invitaba hace unos momentos, el tema del discipulado que estamos viendo se llama respuestas bíblicas a mentiras comunes. Y cuando pensamos de esta manera, el enemigo puede venir y decir, ya ves, tú no eres salvo. Ya ves, te sigues equivocando. Porque creemos equivocadamente que si ese viejo hombre ya murió, entonces ¿por qué yo sigo batallando consistentemente con el pecado? Pero lo que tenemos que entender aquí es que no estamos muriendo al pecado por nuestras experiencias. Ya morimos a él en la muerte de Cristo. ¿Por qué sigo pecando entonces? Mire, porque por decirlo de una manera, aunque federalmente, es decir, por una asociación universal con la crucifixión de Cristo, esa vieja naturaleza ya está muerta, nuestra carne no. Nuestra carne no. Y es justamente la carne la que tiende al pecado. En los versículos 12 y 13, Pablo nos hace la siguiente exhortación. Nueva traducción viviente. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Pero entonces no acabas de decir líneas arriba, a ver, Pablo, que ya estábamos muertos, que ya habíamos muerto al pecado. Sí, tu naturaleza ya murió, pero tu carne sigue tendiendo al pecado. Por eso Pablo te dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Le decía hace unos momentos que la semana pasada Tirsa nos hablaba del pecado como una enfermedad, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos la cura. Aquí tenemos la cura. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. ¿De quién es responsabilidad? Mía. Dígaselo. Mía. Es mi responsabilidad no permitir que el pecado controle la manera en que vivo. ¿Amén? Así como ya fuimos hechos justos delante de Dios, ¿verdad? Pero somos llamados a procurar nuestra santidad todos los días y en todo momento. ¿Estamos? O sea, ya fuimos hechos justos delante de Dios. Pero también la Biblia nos exhorta a buscar y a vivir en santidad. Así también, nuestra vieja naturaleza está muerta para nosotros, ¿sí? Está muerta
para nosotros. Sin embargo, la parte que nos toca es esta: no dejar que ninguna parte de nuestro cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. Esa es la tarea. Esa es la parte que nos toca. Amén. Efesios 4, 22, 23 dice, nuevamente, nueva traducción viviente: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Desháganse de su antigua manera de vivir. Aquí no hay opción, ¿eh? No es unas cosas sí, otras cosas no. Deshágase de su antigua manera de vivir y deje que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Amén. Muy bien. Para ir terminando, luego me regañan. Romanos nos enseña una y otra vez que ya no vivimos bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que ahora gozamos de la libertad de estar bajo la gracia de Dios. Sin embargo, también nos advierte, versículo 15, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? La respuesta es, claro que no. Por supuesto que no. De ninguna manera, ¿no? O para ser más contundentes, nel. No se puede. No le busques. El hecho de haber sido justificados por la gracia no es un permiso para seguir pecando. El pastor Luis la semana pasada, recuerda, nos invitaba a adquirir unos lentes con la graduación de Romanos. ¿Recuerda? ¿No? Y eran unos lentes que nos permitan ver a nuestros hermanos, ¿no? Y aún a nosotros mismos como Dios nos ve, justos delante de Él, ¿no? Sin embargo, no podemos caer en esta tentación pecaminosa, aberrante, de pensar que si ya he sido justificado y que en esto no tuvieron que ver nada mis obras, ¿no? Entonces puedo seguir haciendo lo que hacía. Puedo seguir pensando como pensaba. Puedo seguir actuando como actuaba. No. Le decía también hace un par de semanas que si bien es cierto, como lo hemos estado estudiando, que ya no vivimos atados a la ley, no debemos olvidar nunca de dónde fuimos tomados, de dónde fuimos rescatados. No debemos olvidar todo aquello que se nos perdonó. ¿Para qué? Para no volver a ese lugar, en primer lugar, primera instancia, ¿sí? Para estar consciente también de que si yo fui perdonado, a pesar de todo, cualquiera puede ser perdonado. Cuando usted sienta la tentación de pensar que alguien no merece el perdón de Dios, vaya y mírese al espejo. Para eso es importante reconocer y saber qué me fue perdonado a mí. Y si yo fui perdonado, cualquiera puede ser perdonado. ¿Amén? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos aplicar prácticamente esta enseñanza? En primer lugar, aceptando, sí por fe, ¿no?
pero también de manera racional, de manera intelectual, en nuestro pensamiento, que Dios crucificó mi vieja naturaleza juntamente con Cristo. Lo acepto por fe, pero también lo acepto acá. Tal vez no lo sienta, tal vez no lo vea, pero lo creo. Pero lo creo. Y si usted está batallando con esta verdad, pídale a Dios que se la revele. Pídale en oración a Dios que le revele esta verdad. Nuestra vieja naturaleza ya fue crucificada. Repito, tal vez no lo siento, tal vez no lo veo, pero lo creo. Y lo creo por fe y lo creo en mi mente. Mi pensamiento es, esta vieja naturaleza que antes me dominaba, ya fue. Segundo, tenemos que entender que si me descuido un poco, para cuando me dé cuenta, ya habré pecado. Y si bien es cierto que podemos ir al Padre y pedirle perdón, ¿verdad? Esto no es un argumento para hacerlo, como dice Pablo, de manera perseverante. ¿Perseveraremos entonces en el pecado? Perseverar es hacer algo consistentemente y además esforzarme por hacerlo, ¿no? Cuando nos dicen persevera en algo es esfuérzate en hacerlo. Y Pablo aquí dice, ¿perseveraremos entonces en el pecado? Es decir, ¿lo haremos intencionalmente? ¿Nos dedicaremos? ¿Le dedicaré tiempo al pecado? Muchas veces podemos creer, ¿no? No, pues yo ya soy santo, ya soy justificado, ¿verdad? Decía un pastor que yo tenía, yo casi atravieso paredes porque vivo en el Espíritu, ¿no? Pues tengamos cuidado, porque si nos descuidamos, cuando volteemos, ya estamos en pecado nuevamente. Y tercero, mantengámonos firmes en la palabra de Dios. Mantengámonos firmes en la palabra de Dios, ¿sí? Leyéndola, estudiándola, escudriñándola, pero sobre todo viviéndola. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Hay por ahí un refrán, dicho cristiano que dice que mientras más cerca de Dios, más lejos del pecado. Mientras más lejos de Dios, más cerca del pecado. Mantengámonos cerca de Dios. La intención aquí no es mantente alejado del pecado, no, mantente cerca de Dios. En la medida en que tú te mantengas cerca de Dios, en la medida en que tú perseveres en la palabra, en la medida en que vivas conforme a la palabra, estarás alejándote del pecado. Amén. Por último, le voy a dejar una tarea. Ya no se me queden viendo, o sea, así que otra, pues sí. Los que están en el discipulado, pues sí, otra tarea. Mire, memorice, apunte en un papel, ¿no? En estos post-it, en estos papelitos que se pegan, péguelo en el espejo, en el refri, ¿no? Donde sea, pero téngalo siempre a la vista. Duérmase y despierte diariamente repitiendo el siguiente versículo hasta que se haga verdad en su vida. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Póngase de pie, por favor. Y pues vamos a empezar con la tarea, ¿le parece? ¿Quiere repetir conmigo?
Con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Una vez más fuerte, con convicción. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Repítalo, apúntelo, memorícelo, hasta que esta verdad se abra camino en su mente y en su corazón. Amén. ¿Oramos? Señor y bendito Dios, en esta mañana, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por la enorme bendición que nos das de estar en este lugar, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, se torne en una verdad en nuestras vidas. Que vivamos, Señor, sabiendo que ese viejo hombre, Señor, ya ha sido crucificado. Y que en eso yo nada tuve que ver. Eso lo hiciste tú, mi Dios. Esa fue tu obra. Pero que la parte que a mí me corresponde, Señor, es no entregar mis miembros al pecado. Cuidarme, Señor, de no vivir en pecado. Estar consciente, Padre, de que tú nos pides que busquemos nuestra santidad todos los días y en todo momento, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta tu iglesia, mi Dios. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo esa obra transformadora en cada uno de nosotros, mi Dios. Que nos lleves, Señor, en ese crecimiento, mi Dios, acercándonos cada día más a ti y a tu palabra, Señor, perseverando en ella y manteniéndonos en ella, Señor. Porque es ahí, Padre, donde podremos crecer en el conocimiento de ti, de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Que nos apropiemos de ella, Padre, que la vivamos, Señor, cada día, en el nombre de Jesús. Su iglesia dice, amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendice.